Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lau. Algunos de ustedes se estarán preguntando si es acaso el fin del mundo, porque he vuelto a prender la cámara después de casi 2 años, y la verdad es que no lo sé. Pero de así serlo, no quería que nos vayamos sin antes compartirles una plataforma, una herramienta que volví a encontrar después de ya un tiempo de no usarla, el otro día buscando algunas cosas para el trabajo. Esta plataforma es Mode, o Modo. Es una herramienta para inteligencia de negocio y análisis de datos que puede utilizarse para muchas cosas, pero que en particular tiene una, que es un tutorial de SQL, que para mí es uno de los mejores tutoriales que pueden encontrarse en internet, gratuitos, que son muy fáciles de realizar porque se puede hacer dentro de la misma plataforma y que hoy por hoy, gracias a todos los avances que ha habido en materia de generación de texto y traducción de texto, se puede completar también en español. Así que nada, si esto que estoy diciendo les interesa, acompáñenme que les cuente un poco qué es esta plataforma y cómo la pueden usar. Bueno, ahora sí, vamos a explorar un poco la plataforma. La plataforma, como les comentaba, se llama Mode. La encuentran directamente yendo a la página mode.com y esta es la página inicial. Y para encontrar el tutorial del cual les comentaba de SQL, lo único que tienen que hacer es venir a Recursos y entrar acá en la parte que dice Learn SQL, The SQL Tutorial for Data Analysis. Ese es el tutorial. Como ven, como van a poder ver en esta página, el tutorial está dividido en 4 módulos que van desde SQL básico a intermedio, avanzado, y además también tienen un tutorial de SQL aplicado a análisis de datos específicamente, que eso ya es para personas que más o menos tienen una idea de cómo es la sintaxis de cómo se programa en SQL. Y me dirán, bueno, Lau, está acá todo bien, pero no hablo inglés. Bueno, como les comentaba, ya varios sabrán que si utilizan Chrome pueden utilizar la herramienta de traducción de texto y simplemente viniendo acá a donde dice Translate y poniendo que esto sea en español, obtenemos el curso completamente en español. Voilà. Si quieren ahora podemos leer un poco el material que tuvimos para que vean cuál es la calidad en materia de traducción, a quién está destinado este curso, qué vamos a cubrir y para que decidan si les puede llegar a servir o no completar las lecciones que voy a ir subiendo a mi canal. Arrancamos. Tutorial de SQL para análisis de datos. Este tutorial está diseñado para personas que desean responder preguntas con datos. Para muchos, SQL es la base del análisis de datos. Se utiliza para acceder, limpiar y analizar datos almacenados en bases de datos. Es muy fácil de aprender, pero las empresas más grandes del mundo lo utilizan para resolver problemas increíblemente complejos. Esto doy fe, en mi laburo lo uso todo el tiempo. En particular, este tutorial está dirigido a aspirantes analistas que han utilizado un poco Excel, pero no tienen experiencia en codificación. Ahí medio raro esa palabra, pero bueno, que no tienen experiencia en programación. Este curso puede ser para ustedes. ¿Qué se cubre en esta lección? Cómo funciona este tutorial de SQL de análisis de datos, qué es SQL, cómo se pronuncia, qué es una base de datos y el tutorial para empezar a usar SQL. Si bien algunas lecciones pueden ser útiles para desarrollo de software, y acá ojo una aclaración, dice que este tutorial no cubre cómo configurar bases de datos SQL ni cómo usarlas en aplicaciones de software. Así que si ustedes están pensando más en algo de data engineering, maybe este no es tanto el curso para ustedes. Pero la verdad que si están arrancando de cero, seguramente en algo les va a servir. ¿Cómo funciona el tutorial de SQL para análisis de datos? Todo el tutorial está pensado para completarse en Mode, o sea, está pensado para completarse con esta plataforma, que como les comentaba es una plataforma de análisis que reúne un editor de SQL, tiene cuadernos de Python y un generador de visualización de datos. Debemos abrir otra ventana, ya les voy a ir comentando cómo se da la plataforma para que lo usemos, pero bueno, ahora les quiero dar simplemente a modo introductorio esto. Y la gran pregunta, ¿qué es SQL? Si es alguno que se cayó, que vivió en un tupper hasta ahora o que de repente cayó acá y no sabe por qué. SQL, o Structured Query Language, es un lenguaje de programación diseñado para gestionar datos en una base de datos relacional. Nos cuentan que existe desde la década de 1970 y es el método más común para acceder a los datos en bases de datos en la actualidad. SQL o SQL tiene una variedad de funciones que permiten a los usuarios leer, manipular y cambiar datos. Y aunque SQL es comúnmente utilizado por ingenieros en el desarrollo de software, también es muy popular entre los analistas de datos por algunas razones.
y acá nos las da. Dice que semánticamente es fácil de entender y aprender, o sea, es muy parecido al lenguaje natural, es muy parecido a como hablamos, por eso lo hace muy fácil de usar. Dado que se puede utilizar para acceder a grandes cantidades de datos directamente desde donde están almacenados, los analistas no tienen que copiar datos en otras aplicaciones. Okay. Y en comparación con las herramientas de hojas de cálculo, el análisis de datos realizado en SQL es fácil de auditar y replicar. Para los analistas, esto significa que ya no es necesario buscar la celda con el error tipográfico de la fórmula. O sea que vamos a tener en algunas cuestiones menos problemas que los que nos encontramos en Excel, que ya los vamos a ir viendo durante el curso. SQL es excelente para realizar los tipos de agregaciones que normalmente haríamos en una tabla dinámica de Excel. Para los que sepan Excel, sumas, recuentos, mínimos, máximos. Todas operaciones de agregación de datos se facilitan en SQL. Sobre conjuntos de datos mucho más grandes y en varias tablas al mismo tiempo. O sea que para trabajar con volúmenes mucho más grandes, aparentemente SQL sería mucho mejor. ¿Cómo se pronuncia SQL? No tenemos idea. Esto viene porque hay un beef entre las personas que les gusta llamar a este lenguaje SQL versus los que les gusta decirles SQL. Si les interesa, nos lleva a un blog donde habla un poco de este beef. Ahora no nos vamos a detener en esto. Y después nos cuentan qué es una base de datos. Bueno, una base de datos dice que existen muchas formas de organizar una base de datos y muchos tipos diferentes de bases de datos diseñadas por distintos propósitos. Y acá nos cuenta un poco cuál es la estructura de Mood. Si ya han utilizado Excel, ya deberían estar familiarizados con las tablas. Las tablas son similares a las hojas de cálculo de Excel. Las tablas tienen filas y columnas, al igual que en Excel, pero son un poco más rígidas. Las tablas de base de datos, por ejemplo, siempre están organizadas por columnas y cada columna debe tener un nombre único. Para tener una idea de esta organización, nos dan esta imagen. Como ven acá, es parecido a una hoja de cálculo, tenemos varias columnas con distintos nombres para las columnas y estos nombres son únicos. En líneas generales, dentro de las bases de datos, las tablas se organizan en esquemas. En Mod organizamos las tablas en función de los usuarios que las cargan, de modo que cada persona tiene su propio esquema. Los esquemas se definen por nombre de usuario, de modo que si un usuario con ese nombre carga una tabla, todas las tablas que carguen se van a almacenar bajo el esquema de ese usuario. Y acá nos da un ejemplo. Si Database 3000 carga una tabla sobre ventas de alimentos para peces llamada Fish Food and Sales, esta tabla se referenciará como la tabla Fish Food and Sales de este usuario. Y notará que todas las tablas utilizadas en esta serie de tutoriales tienen el prefijo tutorial. Y eso lo vamos a ver cuando setemos la plataforma para empezar a hacer las lecciones. Van a ver que todas las tablas pertenecen al usuario tutorial, porque fueron cargadas por una cuenta con ese nombre de usuario. Y ahora sí, dice que ya que estamos familiarizados con los conceptos básicos, podemos sumergirnos en el curso de SQL.